¿Alguna vez has sentido que tu mundo perfecto se desmorona por culpa de quienes más amas? ¿Qué harías si la persona en la que más confías y la que siempre llamaste hermana fueran quienes clavan el puñal más profundo en tu espalda? Yo también pensaba que a mí nunca me pasaría, que esas historias de traición, de envidia, de karma, solo les ocurrían a otras mujeres. Pero cuando la vida te sacude, te muestra quién eres en realidad. Esta es mi historia. Una historia de traición, humillación, pero también de renacimiento, fuerza y justicia emocional. Porque al final el karma llega. Siempre. Toda mi vida soñé con un amor verdadero. No un cuento de hadas, pero sí un compañero de vida. Alguien que me viera, que me cuidara, que me eligiera cada día. Y cuando conocí a Esteban, sentí que, por fin, ese sueño se hacía realidad. Era un hombre atento, trabajador, con una sonrisa que iluminaba cualquier cuarto. Nos conocimos en una reunión de amigos. Desde el primer momento me hizo sentir especial. A los pocos meses, ya no podíamos imaginar un día sin el otro. Nuestra boda fue sencilla, pero llena de amor. Recuerdo que, mientras caminaba hacia el altar, vi a mi familia emocionada y a mi hermana, Daniela, sonriendo entre las primeras filas. Daniela y yo siempre fuimos muy unidas. Ella era 3 años menor que yo, más impulsiva, más extrovertida, pero yo la adoraba. Cuando me casé con Esteban, ella fue mi dama de honor. Me abrazó tan fuerte ese día y me susurró al oído: «Te lo mereces, hermana. Tienes al mejor hombre del mundo». Yo no sabía que esas palabras estaban llenas de una amarga mentira. Los primeros años de matrimonio fueron como una luna de miel eterna. Esteban y yo viajábamos, planeábamos nuestro futuro, reíamos juntos. Por supuesto, como en cualquier pareja, había discusiones, pero nada grave. Yo creía firmemente en nosotros. Nunca imaginé que el verdadero enemigo no estaba afuera, sino muy cerca. Demasiado cerca. Desde que éramos niñas, Daniela y yo compartíamos todo. Los juegos, los secretos, hasta la ropa. Pero a veces, yo notaba en ella una sombra. Si yo sacaba buenas notas, ella se esforzaba por superarme. Si yo tenía un nuevo amigo, ella intentaba llamar más su atención. Mi madre solía decirme: «Es normal entre hermanas, hija. Daniela te admira mucho». Yo quería creer eso, pero con los años, esa admiración se convirtió en una especie de competencia silenciosa. Cuando conocí a Esteban, Daniela lo conoció casi al mismo tiempo. Y desde el primer día noté algo en su mirada cuando hablaba con él. No era coquetería abierta. Era más sutil. Se reía de todos sus chistes. Lo elogiaba constantemente. «Cuñadito, eres tan inteligente. Qué suerte tiene mi hermana». Yo no le daba importancia. Confiaba en los dos. Nunca imaginé que detrás de esas sonrisas había un deseo oculto. Cada vez que yo contaba algún logro, Daniela encontraba la manera de minimizarlo. «Qué bueno, hermana. Aunque Esteban seguro te ayudó mucho, ¿no?». Al principio me dolían esos comentarios, pero Esteban siempre me decía: «No le hagas caso, amor. Es su forma de ser. Tú eres increíble». Y yo le creía. Seguíamos con nuestras vidas. Incluso a veces salíamos los 3 juntos. Comidas familiares, cumpleaños. Yo pensaba que todo estaba bien. Lo que no sabía era que en esas reuniones se estaba tejiendo la traición que cambiaría mi vida para siempre. Pasaron los meses, y mi vida con Esteban seguía su curso. Pero entonces comenzaron los pequeños cambios. Al principio, eran detalles que parecían insignificantes. Llegaba más tarde del trabajo. Olvidaba llamarme como solía hacerlo a mediodía. Cuando le preguntaba, siempre tenía una excusa lista. Reunión inesperada. El tráfico estuvo terrible. Mucho estrés en la oficina. Yo quería creerle. Después de todo, era mi esposo. Pero el corazón de una mujer siente cuando algo no está bien. Un día, al revisar nuestras fotos en redes sociales, noté que ya casi no comentaba mis publicaciones. Ni un te amo, ni un simple corazón, como antes. En cambio, sí veía que le dejaba me gusta y comentarios en las fotos de Daniela. «Qué bien te ves, cuñadita. Ese restaurante me encanta.
Hay que ir juntos. Al leer eso, mi estómago se revolvió. ¿Era paranoia mía o de verdad algo estaba cambiando? Empecé a observar más. En las reuniones familiares, Daniela buscaba cada excusa para sentarse cerca de Esteban. ¡Ay, Esteban! ¿Me ayudas con esto? Qué interesante lo que dices. Cuéntame más. Yo me repetía a mí misma. Es tu hermana. No puede ser. Pero la distancia entre Esteban y yo crecía. Las noches se volvían frías. Sus abrazos, forzados, hasta que una noche, mientras cenábamos, le dije: Esteban, pasa algo entre nosotros. Te siento distante. Él bajó la mirada. Suspiró. No es nada, amor. Solo estoy cansado. Mentía. Lo sentí en lo más profundo de mi alma. Algo estaba pasando. Y pronto, la verdad saldría a la luz. Después de aquella cena no pude dormir en toda la noche. Las palabras de Esteban resonaban en mi mente. Solo estoy cansado. Pero su mirada decía otra cosa. Fría, distante. Como si yo ya no fuera parte de su mundo. Los días siguientes me volví más atenta, más observadora. Cada gesto, cada mensaje, cada llamada. Ahora lo notaba todo. Un sábado por la tarde, Esteban me dijo que saldría a reunirse con unos amigos de la universidad. No era algo raro, pero mi intuición me gritaba que había algo más. Por impulso, revisé su chaqueta antes de que saliera. Ahí encontré el recibo de un restaurante elegante. Para 2 personas, con fecha del día anterior. Yo no había estado allí. El corazón me latía tan fuerte que apenas podía respirar. ¿Con quién había cenado? Decidí no confrontarlo de inmediato. Quería estar segura antes de acusarlo de algo tan grave. Fue entonces cuando empecé a notar otro detalle inquietante. Mi hermana Daniela venía más seguido a la casa, pero cuando Esteban no estaba, como si quisiera asegurarse de que yo no sospechara nada. Pero una tarde, mientras hablaba con mi madre por teléfono, ella soltó un comentario inocente que me heló la sangre. «Ay, hija, qué lindo ver a tu esposo el otro día, justo cuando pasó por la cafetería donde estaba con Daniela». Yo no sabía nada de esa casualidad. Él me había dicho que estaba en una reunión de trabajo. Colgué el teléfono con las manos temblorosas. El rompecabezas comenzaba a desarmarse. Y la imagen que aparecía no era nada bonita. Las sospechas estaban en el aire. El amor que yo creía tan sólido se desmoronaba pedazo a pedazo. Pero todavía me faltaba ver la peor parte de la verdad. El comentario de mi madre no me dejaba en paz. Intentaba concentrarme en el trabajo, en las tareas de la casa, pero no podía. La idea de que Esteban y Daniela pudieran estar ocultándome algo me carcomía por dentro. Una tarde, mientras Esteban estaba en la ducha, escuché el sonido de su celular vibrando sobre la mesa. No soy de revisar teléfonos, nunca lo fui, pero esa vez algo más fuerte que yo me impulsó a hacerlo. Cuando lo desbloqueé, el corazón me latía a 1000 por hora. Entré a sus mensajes y ahí estaban. Conversaciones con un contacto guardado solo como Era Daniela. Mis manos temblaban mientras leía. No puedo esperar a verte esta noche. Me muero por sentirte otra vez. Acuérdate de borrar los mensajes. No quiero problemas con mi hermana. Sentí como si el piso desapareciera bajo mis pies. No podía creer lo que estaba leyendo. Era como si estuviera en una pesadilla. Pero no lo era. Era real. Mi propio esposo, con mi hermana. No sé cuánto tiempo estuve ahí, paralizada, con el teléfono en las manos. Cuando escuché que Esteban salía de la ducha, reaccioné. Dejé el celular donde estaba y salí corriendo al balcón. Tenía que calmarme, pensar, pero dentro de mí algo se rompió esa tarde. Mi mundo perfecto ya no existía. Y yo no iba a quedarme de brazos cruzados. Pasé la noche en vela. Le daba 1000 vueltas en la cabeza a lo que había leído. No había forma de justificar esos mensajes. No eran malentendidos, no eran bromas. Era una traición, clara, directa, dolorosa. A la mañana siguiente me miré al espejo. Tenía los ojos hinchados, el rostro pálido, pero en el fondo, algo dentro de mí se endureció. No voy a quedarme callada. Esperé a que Esteban terminara de desayunar, con el corazón helado. Me senté frente a él. «Necesito que me digas la verdad, Esteban», le dije con voz firme. Él me miró, sorprendido. «¿De qué hablas?». Respiré hondo. Era el momento. «Sé que estás viéndote con Daniela». Leí los mensajes. Sé todo. Por un segundo vi el miedo en sus ojos, pero casi de inmediato intentó recomponerse. «No sabes de qué hablas», balbuceó. Yo no iba a caer en más mentiras. Saqué el celular, abrí las capturas que había guardado
y se las mostré. Él se quedó sin palabras. La máscara se derrumbó. Después de un largo silencio, agachó la cabeza. Fue un error. No quise que pasara, murmuró. Sus palabras me provocaron una mezcla de rabia y tristeza. ¿Un error? ¿Mi hermana? Lo que hiciste no tiene perdón, Esteban, grité, las lágrimas rodando por mis mejillas. Me levanté de la mesa. Sentía que el pecho me iba a estallar. Quiero que te vayas. No quiero verte más. Pero él no se movía. Por favor, no le digas nada a tu familia. No arruines todo, suplicó. Hipócrita. Él ya lo había arruinado todo. Y yo sabía que esto apenas comenzaba. Después de aquella primera confrontación, Esteban no se fue de inmediato. Se quedó en la casa, intentando convencerme de que todo había sido un error, que no significaba nada. Cada palabra suya me repugnaba. ¿Cómo podía decir que no significaba nada cuando había sido con mi propia hermana? Esa noche dormí en el cuarto de invitados. O mejor dicho, no dormí. En mi mente repasaba una y otra vez cada momento, cada señal que no quise ver. Al amanecer tomé una decisión. Tenía que enfrentar también a Daniela. Le escribí un mensaje directo. Nos vemos hoy en la casa. No pongas excusas. Ella tardó en responder, pero finalmente aceptó. A media tarde, llegó. Vestida como si nada, con una sonrisa fingida. Hipócrita. Cuando abrió la puerta me miró con su carita de inocencia. «Hola, hermana. ¿Todo bien?» No pude contenerlo más. «No me llames hermana», le solté con voz temblorosa, pero decidida. Ella se quedó helada. «¿De qué hablas?» Me acerqué. Le mostré las capturas de los mensajes. Su rostro se desfiguró en cuestión de segundos. «Puedo explicarlo», empezó a balbucear. ¿Explicarlo? ¿Cómo se explica que te acuestes con el esposo de tu hermana? Las lágrimas me brotaban, pero no de tristeza, de rabia, de asco. Esteban apareció en la sala, al escuchar los gritos. La escena era dantesca. Los dos, intentando excusarse, y yo en el centro, con el corazón destrozado. Daniela se atrevió a decir, «No fue planeado. Simplemente pasó. Nos sentimos atraídos. Tú no lo entiendes». ¿No lo entiendo? Lo que no entiendo es cómo pudieron traicionarme así. Los dos. Mi esposo y mi hermana. El grito resonó en toda la casa. Esteban bajó la cabeza, sin poder sostener mi mirada. Daniela intentó acercarse. «Por favor, no hagas un escándalo. El escándalo ya lo hicieron ustedes», le grité dando un paso atrás. En ese momento supe que ya no había vuelta atrás. No los quería cerca nunca más. Los eché de la casa, a los dos, con el corazón en 1000 pedazos. Pero con la decisión más firme que jamás había tomado. Ese día comenzó mi verdadero camino. Después de aquella explosión en mi casa, pasé horas llorando, temblando, pero también planeando. No podía cargar sola con este dolor. No iba a proteger a Daniela ni a Esteban con mi silencio. Ellos habían destruido mi vida y merecían enfrentar las consecuencias. Decidí contarle todo a mi madre. Tomé el teléfono y la llamé. «Mamá, necesito que vengas a la casa. Es urgente». Su voz sonaba preocupada. «Claro, hija. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Ven. Por favor, solo ven». Cuando llegó, al verme tan descompuesta, supo que algo grave había ocurrido. Nos sentamos en la sala. Con el corazón en la garganta, le conté todo. Los mensajes, la traición, el enfrentamiento. Mi madre se quedó en shock. «No, no puede ser». «Tu hermana», susurraba, llevándose las manos al rostro. Las lágrimas le corrían por las mejillas. «Lo siento, mamá. Yo tampoco quería creerlo. Pero es la verdad. Mi madre, que siempre había defendido a Daniela, se derrumbó. ¡Qué vergüenza! ¡Qué horror! ¿Cómo pudo hacerte esto?» Pero yo ya no lloraba. Sentía una calma helada. Era el momento de desenmascararla frente a todos. Mi madre me apoyó. Decidimos convocar una reunión familiar. Mi padre, mis tíos, mis primos más cercanos. Todos pensaban que era algo importante, pero jamás imaginaron lo que se revelaría. Cuando Daniela llegó, con su aire de inocencia, no sabía lo que la esperaba. La reunión comenzó en silencio. Yo me levanté, respiré hondo y conté todo, delante de todos. Las pruebas en el celular, los mensajes, la traición. El rostro de Daniela se descompuso. Intentó negarlo, intentó llorar, intentó victimizarse, pero nadie le creyó. Mi padre, que siempre había sido su protector, no podía mirarla a los ojos. «Nos has avergonzado a todos, Daniela.
¡A tu propia hermana!, le gritó con una rabia que nunca le había visto. Ella salió corriendo, humillada, derrotada. Su máscara había caído. Ya no era la hija perfecta. Ya no era la hermana querida. Ese día, la familia entera se puso de mi lado, y por primera vez en semanas sentí que no estaba sola. Después de aquella reunión, la noticia de la traición no tardó en correr como pólvora. Mi madre, devastada, se desahogó con sus hermanas. Mis primos se enteraron, mis amigas, los conocidos del barrio. En cuestión de días, todo el círculo social de la familia sabía lo que Daniela y Esteban habían hecho. Ya no podían esconderse, ni fingir. Daniela intentó mantenerse en silencio. No respondió mensajes. No apareció en reuniones. Pero en redes sociales el escándalo ya era público. Alguien, quizás uno de mis primos, había filtrado parte de las capturas de los mensajes, sin nombres explícitos, pero con suficientes pistas para que todos supieran de quiénes se trataba. Los comentarios no tardaron en llegar. ¡Qué vergüenza! ¿Cómo le hizo eso a su propia hermana? El karma se la va a cobrar. Por primera vez en su vida, Daniela no podía controlar la narrativa. No podía victimizarse ni buscar aliados. Los amigos que antes la idolatraban comenzaron a alejarse. Esteban, por su parte, no estaba mejor. Su imagen de hombre ejemplar en la empresa empezó a tambalearse. Uno de sus compañeros de trabajo, amigo mío además, me confesó. Muchos en la oficina ya se enteraron. Lo ven con desprecio. Nadie respeta a un hombre que traiciona así. La humillación era inevitable. Yo observaba todo desde el silencio, con el corazón aún herido, pero con una fuerza nueva que comenzaba a crecer. No necesitaba vengarme yo. La vida ya empezaba a cobrar su precio. Y eso era solo el principio. Los días siguientes fueron un torbellino. Por fuera, parecía que todo el mundo se enteraba de la traición. Pero por dentro yo me sentía vacía. El dolor era tan profundo que a veces me costaba hasta respirar. Pasaba horas en la casa, sola. Los recuerdos me perseguían en cada rincón. Las fotos de la boda, los regalos que Esteban me había dado, los momentos de infancia con Daniela. Todo había quedado manchado por su traición. Intentaba mantenerme fuerte, pero había momentos en que el llanto me vencía. Y lo peor fue sentir que incluso otras personas se alejaban. Algunas amigas que antes me buscaban a diario, ahora me evitaban. Quizás por incomodidad, quizás por miedo al escándalo. Hasta algunos familiares preferían no tomar partido. Mi propio padre, aunque me apoyaba, se había encerrado en sí mismo. Se sentía culpable por no haber visto el verdadero rostro de Daniela. Yo me sentía completamente sola. Había perdido a mi esposo. Había perdido a mi hermana. Y ahora parecía que también perdía a mi círculo cercano. Recuerdo una tarde, sentada en el suelo de la sala, abrazada a mis rodillas, llorando en silencio. ¿Por qué a mí? ¿Por qué las personas que más amaba me hicieron esto? En ese momento toqué fondo. Pensé que no tenía fuerzas para seguir, que jamás podría salir de ese pozo oscuro. Pero lo que no sabía era que ese fondo sería el impulso que me llevaría a renacer. Aún no lo sabía, pero mi historia no terminaría así. Los días se volvieron eternos. Las noches, aún peores. Me acostaba con lágrimas en los ojos y despertaba con el corazón encogido. El dolor era físico. Me faltaba el aire. Me sentía vacía, traicionada, usada. Cada rincón de la casa me recordaba a Esteban. Cada recuerdo de infancia me traía la imagen de Daniela. Intentaba ocupar la mente con el trabajo, pero no podía concentrarme. Las fuerzas me abandonaban. No comía bien. No quería ver a nadie. Me estaba apagando poco a poco. Mi madre venía a verme, preocupada. Intentaba animarme, pero ni ella podía llenarme ese vacío. «Hija, eres más fuerte de lo que crees», me decía acariciándome el cabello. Pero en ese momento yo no lo creía. Hubo noches en que pensé en rendirme, en que me preguntaba si algún día volvería a sonreír. ¿Quién soy ahora? ¿Qué me queda después de perderlo todo? Fue en uno de esos días grises cuando sonó el timbre de la puerta. No esperaba a nadie. Me levanté sin ganas. Abrí y ahí estaba ella. Marcela, una antigua amiga del colegio. Habíamos perdido contacto hace años, pero ella se había enterado de todo. Sin decir palabra, me abrazó fuerte.
Yo rompí en llanto, como una niña. «No estás sola», me susurró. «Y no vas a quedarte así». Fue la primera vez en semanas que sentí un poco de alivio, una chispa de esperanza. Quizás sí había una salida, aunque Marcela se había convertido en un pequeño rayo de luz. El dolor seguía ahí, profundo, lacerante. No era solo el dolor de una infidelidad, era el dolor de una traición doble. Mi esposo, mi hermana, las dos personas en las que más confiaba, las dos personas que más amaba. Cada vez que intentaba dormir, las imágenes me perseguían. Esteban abrazando a Daniela, Daniela riendo con él a mis espaldas, sus mensajes llenos de deseo, mientras yo confiaba en ellos ciegamente. El sufrimiento era tan grande que a veces me faltaba el aire. Sentía que me ahogaba en mi propia tristeza. Una tarde le dije a Marcela, con lágrimas en los ojos: «¿Cómo se sigue después de esto? ¿Cómo se vuelve a confiar en alguien?» Ella me tomó de las manos. «No es fácil, pero créeme, se puede. No será rápido, no será mañana, pero un día te levantarás y ya no dolerá igual. Un día te darás cuenta de que eres más fuerte que todo esto». Sus palabras calaron hondo. Yo no lo creía del todo, pero quería creerlo. Necesitaba creerlo. Las traiciones dejan cicatrices, pero también enseñan a no idealizar, a ver con claridad, a amarse a una misma por encima de todo. Aún estaba en el pozo, pero empezaba a comprender que ese dolor podía transformarse en fuerza y esa sería mi nueva meta. Los días seguían grises, pero con Marcela a mi lado, poco a poco, empecé a salir del aislamiento. Ella me convenció de salir a caminar, de tomar un café fuera, de volver a sentir el aire en la cara. Fue en una de esas salidas cuando el destino me presentó a Elena. Marcela me llevó a una pequeña cafetería de barrio, muy acogedora. Allí, ella saludó efusivamente a una mujer elegante, de unos 40 y tantos años, con una sonrisa cálida. «Ella es Elena, una amiga mía. Te va a caer bien», me dijo. Elena me miró con ternura, como si pudiera ver el dolor en mis ojos. «Mucho gusto, querida. He oído de ti y quiero que sepas que no estás sola». Su tono fue tan sincero que no pude evitar sentir un nudo en la garganta. Nos sentamos a conversar. Para mi sorpresa, Elena me confesó que había pasado por algo parecido años atrás. «Mi esposo me dejó por mi mejor amiga», me contó sin rencor, pero con firmeza. Toqué fondo. «Pero, ¿sabes qué? Aquí estoy. Más fuerte, más libre y más feliz que nunca». Sus palabras me estremecieron. Por primera vez en semanas, sentí que alguien me comprendía de verdad. «Tú también vas a salir de esto», me dijo. «Y cuando mires atrás, te vas a sorprender de la mujer en la que te convertirás». Esa conversación fue como una semilla plantada en mi corazón, una pequeña chispa de esperanza. Elena se ofreció a acompañarme en este proceso. Y yo, por primera vez, dije que sí, porque tal vez sí había vida después del dolor. Con el apoyo de Marcela y Elena, algo en mí empezó a cambiar, muy lentamente, pero con firmeza. Elena me propuso algo sencillo. «Cada día, haz una cosa que sea solo para ti, aunque sea pequeña». Al principio me costaba. Mi energía seguía baja, mi autoestima por los suelos, pero acepté el reto. Un día me permití tomar un baño largo, con música suave. Otro día volví a leer un libro que siempre me había gustado. Después salí a caminar al parque, sintiendo el sol en la piel. Eran pequeñas cosas, pero cada una me devolvía un pedacito de mí misma. También empecé a escribir en un cuaderno, a volcar todo el dolor, la rabia, las dudas, pero también los pequeños logros. Una noche, al releer mis primeras páginas, me di cuenta de algo. Ya no soy la misma mujer que se desplomó en el suelo llorando. Algo en mí se está despertando. Mi madre también notó el cambio. «Te ves diferente, hija», me dijo una tarde, como si volvieras a tener luz en los ojos. Sonreí por primera vez en semanas. Aún me dolía. Aún había días difíciles. Pero ya no me sentía completamente rota. Estaba comenzando a recuperar algo más importante que el amor de un hombre o la lealtad de una hermana, mi propia fuerza interior, mi valor como mujer. Y eso, nadie podría volver a quitármelo. Una mañana, mientras me preparaba un café, me detuve frente al espejo de la cocina. Por primera vez en mucho tiempo, me observé con atención. Las ojeras seguían ahí, las cicatrices del alma también, pero algo había cambiado.
Mi mirada ya no era la misma mirada derrotada de semanas atrás. Había en ella una chispa de determinación. Fue en ese instante cuando una verdad me golpeó. Yo no soy una víctima. No voy a vivir como una víctima. Esteban me había traicionado. Daniela me había traicionado. Sí, era una realidad que no podía cambiar, pero lo que sí podía cambiar era quién sería yo a partir de ahora. No quería ser la pobre mujer engañada. No quería que me miraran con lástima. No quería que mi vida girara eternamente alrededor de esa traición. Quería reconstruirme. Quería renacer. Quería ser más fuerte, más sabia, más libre. Tomé una hoja en blanco y escribí, en letras grandes: a partir de hoy, decido sanar. Decido crecer. Decido vivir para mí. La pegué en el espejo, para recordarlo cada día. No sería un camino fácil, lo sabía, pero estaba decidida. Era hora de romper el ciclo. Era hora de escribir un nuevo capítulo de mi vida, uno que nadie me arrebataría. Después de tomar la decisión de no ser una víctima, algo dentro de mí cambió de raíz. El dolor seguía ahí, sí, pero ya no me definía. Ahora lo estaba usando como combustible. Me propuse reconstruir mi vida desde lo más profundo. Con el apoyo de Marcela y Elena, comencé a asistir a un grupo de apoyo para mujeres que habían pasado por traiciones similares. Allí escuché historias desgarradoras, pero también historias de superación increíble. Cada testimonio me recordaba que no estaba sola, que sí era posible sanar. Además, Elena me animó a retomar un viejo sueño, el de abrir mi propio emprendimiento de decoración artesanal. Era algo que siempre me había apasionado, pero que había dejado de lado por falta de tiempo y por priorizar la vida de pareja. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, tenía tiempo para mí y, sobre todo, tenía ganas de crear algo propio. Comencé poco a poco, diseñando piezas en casa, promocionándome en redes sociales, conectando con otras mujeres emprendedoras. Cada pequeño logro, un pedido, un comentario positivo, una venta, me llenaba de alegría. Me sentía viva de nuevo. Además, empecé a cuidar más de mi cuerpo y mi mente. Salía a caminar todos los días, hacía yoga, leía libros que me inspiraban. Cada día era una pequeña victoria. Ya no era la mujer rota que lloraba en el suelo. Era una mujer renaciendo de sus cenizas. Y aunque el camino apenas comenzaba, por primera vez en mucho tiempo me sentía orgullosa de mí misma. A medida que avanzaba en mi proceso de sanación, el mundo empezó a abrirse de nuevo ante mis ojos. Las pequeñas salidas que antes me costaban tanto, ahora se convirtieron en espacios de descubrimiento. A través del grupo de apoyo y de los talleres de emprendimiento que me recomendó Elena, conocí a mujeres maravillosas, mujeres fuertes, mujeres que habían pasado por infiernos y que habían salido más sabias, más libres. Con ellas encontré algo que no esperaba: sororidad verdadera. Nos entendíamos sin juzgarnos. Compartíamos experiencias, consejos, risas y sí, también lágrimas. Fue en uno de esos talleres donde conocí a Laura, una diseñadora gráfica que se ofreció a ayudarme con la imagen de mi emprendimiento. Con su ayuda, mi pequeño negocio comenzó a tomar forma profesional. Diseñamos un logo, abrimos una tienda online, comenzamos a recibir pedidos de otras ciudades. Cada paso que daba me hacía sentir más dueña de mi vida. Además, comencé a salir más con Marcela y este nuevo círculo de amigas. Cafés, ferias artesanales, eventos culturales. Por primera vez en mucho tiempo, reía de verdad. Una tarde después de una exposición de arte, le dije a Elena: jamás imaginé que después de algo tan doloroso pudiera sentirme así de bien otra vez. Ella me sonrió con esa sabiduría suya. El dolor no desaparece, pero se transforma, y tú estás aprendiendo a transformarlo en fuerza. Tenía razón, estaba construyendo nuevos caminos, caminos que yo misma elegía, y en esos caminos comenzaba a redescubrirme como mujer y como ser humano. Los meses pasaban, y mi pequeño emprendimiento de decoración artesanal comenzaba a florecer. Lo que había nacido casi como una terapia, como un escape del dolor, ahora se estaba convirtiendo en un verdadero proyecto de vida. Gracias al apoyo de Laura, mi tienda online empezó a ganar seguidores. Mis diseños eran diferentes, hechos con amor, con detalles únicos. Y parecía que eso se notaba. Una mañana recibí un mensaje que me dejó sin aliento. Hola,
Soy coordinadora de un evento de diseño y arte local. Hemos visto tu trabajo y quisiéramos invitarte a participar en nuestra feria de emprendedoras este mes. Creemos que tu proyecto encaja perfectamente. No lo podía creer. De pasar semanas sin poder salir de casa, llorando en soledad, ahora me estaban invitando a un evento para mostrar mi arte. Al principio me dio miedo. Dudé de mí misma. ¿Y si no gusta? ¿Y si no estoy lista? Pero Elena y Marcela me animaron. Tú estás más que lista. Solo te falta creerlo. Así que respiré hondo y acepté. Preparé mis mejores piezas. Diseñé mi stand con cariño. El día del evento llegó y ahí estaba yo, de pie, en medio de decenas de mujeres emprendedoras, mostrando mi trabajo con orgullo. La respuesta fue increíble. Mujeres que se acercaban, elogiaban mis diseños, preguntaban por más. Incluso una tienda boutique me propuso vender mis productos en su espacio. Era un sueño hecho realidad. Esa noche, al volver a casa, me senté frente al espejo y por primera vez en mucho tiempo me dije a mí misma, en voz alta, estoy orgullosa de mí, de todo lo que he logrado. Y esto es solo el comienzo. Había aprendido que, a veces, los peores dolores nos empujan a descubrir partes de nosotras que ni sabíamos que existían, y yo estaba empezando a brillar con luz propia. Después del éxito en la feria, me sentía más fuerte que nunca. Mi autoestima se había elevado. Por fin sentía que tenía el control de mi vida. Pero la vida siempre tiene pruebas inesperadas. Una tarde Marcela me invitó a un café en un centro comercial. Era un plan simple, relajado. Yo acepté encantada. Me arreglé con más esmero que de costumbre. No para nadie, para mí. Porque me sentía bien. Llevábamos apenas media hora conversando cuando, al girar la cabeza, mi corazón dio un vuelco. Ahí estaban Esteban y Daniela, juntos, de la mano, los dos, como si nada, como si no hubieran destruido mi vida meses atrás. Por un instante el mundo pareció detenerse. El aire se volvió pesado. Las manos me temblaron. Marcela lo notó de inmediato. ¿Quieres que nos vayamos?, me preguntó preocupada. Respiré hondo. Sentí el impulso de huir. Pero algo dentro de mí se alzó con fuerza. No, yo no iba a seguir escondiéndome. Era ellos quienes debían sentir vergüenza. Así que me enderecé. Alcé la cabeza. Y seguí conversando con Marcela como si nada. A los pocos minutos, Esteban y Daniela me vieron. Los dos se quedaron petrificados. Sus rostros lo decían todo. No esperaban encontrarme ahí. Y mucho menos así. Radiante, serena, imparable. Pasaron cerca de nuestra mesa. No se atrevieron a saludar. Solo bajaron la mirada y aceleraron el paso. Yo sonreí. Por dentro, sentí una satisfacción inmensa. El karma empezaba a hacer su trabajo. Y lo mejor de todo, yo ya no era la mujer rota que ellos dejaron atrás. Era una mujer nueva, más fuerte que nunca. Después de aquel encuentro en el centro comercial, me sentí más empoderada que nunca. No solo había enfrentado la situación, la había superado con dignidad. Lo que no sabía era que la vida ya se estaba encargando de poner las cosas en su sitio. Unas semanas después, durante una reunión familiar, me enteré, por boca de una tía muy cercana, que la situación de Daniela estaba lejos de ser perfecta. Su relación con Esteban iba en picada. No sé si te interesa saberlo, hija, me dijo mi tía con cuidado. Pero dicen que tu hermana está teniendo muchos problemas con él. Por supuesto que me interesaba. No por morbo, por justicia. Mi tía continuó. Parece que discuten todo el tiempo. Él ya no es tan atento como al principio. Y ella, bueno, ha perdido a muchas amistades. Nadie quiere saber nada de esa relación. Era lógico. Cuando una relación nace de la traición, es difícil que florezca. Además, el entorno social había cambiado. Daniela, que siempre había sido el centro de atención, ahora estaba prácticamente aislada. En redes sociales, sus publicaciones habían pasado de selfies felices a frases ambiguas, de superación, llenas de resentimiento. Era evidente. No estaba bien. Mi madre me confirmó lo que sospechaba. Tu hermana está cosechando lo que sembró. Ahora viene llorando a la casa, pero... Hija, no puedo consolarla. No después de lo que te hizo.
Por primera vez sentí compasión, pero no de la que humilla. Era una compasión desde la altura que solo da la paz interior. Yo ya no necesitaba venganza activa. El karma ya estaba haciendo su trabajo. Y yo seguía adelante, cada día más fuerte. Porque la verdadera victoria es cuando tu vida brilla tanto que eclipsa la sombra de quienes te traicionaron. Mientras mi vida seguía floreciendo, la de Esteban empezaba a desmoronarse. Yo no lo buscaba. No necesitaba venganza activa. Pero el destino es sabio. Fue Laura, mi amiga diseñadora, quien me dio la noticia una tarde, mientras tomábamos un café. ¿Supiste lo de la empresa de Esteban?, me preguntó con una sonrisa enigmática. No. ¿Qué pasó?, respondí, intentando disimular el interés. Está en crisis. Muy mal. Perdieron a 2 de sus socios principales y dicen que tiene problemas financieros serios. Mi corazón dio un vuelco. No por tristeza, por justicia. Esteban siempre había presumido de su éxito, de sus logros, de su supuesta vida perfecta. Incluso cuando me traicionó se creía por encima de todo. Ahora, la vida le estaba enseñando una lección. Días después, en el grupo de apoyo, otra conocida que trabajaba en el mismo sector confirmó la noticia. Tu ex está a punto de perder la empresa. Tiene deudas. Se corrió la voz de lo que le hizo a su esposa y a su cuñada. Y muchos clientes ya no quieren trabajar con él. El karma no olvida, era irónico. Mientras él construía su nueva vida sobre una traición, yo estaba construyendo la mía sobre la verdad, el esfuerzo y la autenticidad. Y el universo responde a eso. Esa noche, al llegar a casa, me serví una copa de vino, me senté en mi balcón y miré las estrellas. Por dentro sentí una paz inmensa. No porque él cayera, sino porque yo ya no necesitaba cargar con su sombra. El pasado estaba quedando atrás, y yo, cada día brillaba más. Cuando una persona siembra traición, no tarda en cosechar lo mismo. Eso fue exactamente lo que le ocurrió a Esteban. Después de enterarme de la bancarrota de su empresa, supe, por distintos comentarios en el grupo de apoyo y por conocidos en común, que sus problemas iban más allá de las finanzas. Su propio círculo de confianza lo estaba traicionando. Uno de sus antiguos socios, con quien Esteban siempre había tenido una relación de poder y superioridad, le había dado la espalda. Lo supe por un mensaje que me llegó, inesperadamente, de un ex compañero de Esteban. Sé que ya no estás con Esteban, pero creo que te alegrará saber esto. Su socio de toda la vida acaba de retirarle el apoyo. Lo dejó solo. Dicen que fue porque se cansó de sus mentiras y su arrogancia. Ahora nadie en el medio confía en él. El círculo se le estaba cerrando. Los mismos que lo habían alentado a vivir una vida de apariencias, ahora lo abandonaban en cuanto vieron que su barco se hundía. Era poético. El hombre que tanto se había preocupado por el ¿qué dirán?, ahora era el centro de las murmuraciones y del desprecio. Mientras tanto, yo seguía creciendo. Mi tienda online ya recibía pedidos de otras ciudades. Mis redes sociales crecían día a día. Cada venta, cada mensaje de una clienta satisfecha era un recordatorio. Estás creando tu propio camino. Y este camino es limpio, honesto, tuyo. El pasado ya no me ataba. El presente era mío. Y el futuro también lo sería. Mientras yo seguía enfocada en mi vida, el universo seguía acomodando las piezas. Fue mi madre quien me trajo la noticia una tarde, casi sin querer. Estábamos tomando un café en su casa cuando, de pronto, dijo con tono serio: «Hija, no sé si te interesa saberlo, pero tu hermana está pasando por algo». La miré, intrigada. «¿Qué pasó?», pregunté sin mostrar demasiada emoción. Mi madre suspiró. Se notaba que le dolía como madre, pero también que entendía que las consecuencias eran inevitables. «Parece que Esteban le fue infiel». Mi corazón dio un vuelco. Era increíble, pero lógico. El hombre que me había traicionado a mí, que había construido su relación con Daniela sobre una mentira, no iba a cambiar. Supe que ella lo había descubierto por casualidad. Mensajes en su celular, salidas de trabajo que no cuadraban, excusas cada vez más torpes. El mismo patrón. Mi madre me contó que Daniela había ido a verla, destrozada, llorando como nunca. Me decía: «No puede ser. Me prometió que no sería así conmigo», relataba mi madre. Pero, hija, ¿qué podía esperar? Quien traiciona una vez, traiciona siempre.
Era como ver un ciclo repetirse. Por un momento, sentí lástima, pero enseguida comprendí, cada quien recibe lo que siembra. Daniela había elegido ese camino. Había destrozado a su hermana por un hombre que jamás valía la pena, y ahora el mismo hombre la estaba hundiendo. Yo no dije mucho, solo miré a mi madre con serenidad y le dije: «Mamá, a veces el karma tarda, pero siempre llega». Y en mi corazón sentí paz. Ya no necesitaba justicia externa. La vida se encargaba. Y yo seguía mirando hacia adelante. Después de enterarme de la nueva traición de Esteban hacia Daniela, no pude evitar estar atenta a lo que pasaría después, y no tardó mucho en saberse. Las redes sociales siempre revelan más de lo que uno imagina. Un día, mientras revisaba mi cuenta, noté que Daniela había borrado casi todas sus fotos con Esteban. Las frases motivacionales que publicaba se volvieron cada vez más amargas, más llenas de resentimiento. Supe por boca de una prima que la ruptura ya era un hecho. Se separaron. Ella está destrozada. Y él anda diciendo que nunca estuvo realmente enamorado de ella. ¡Qué ironía! La mujer que había destruido mi matrimonio por un capricho ahora recibía la misma moneda. Por supuesto que eso no me alegraba en un sentido cruel. No era venganza activa, era justicia emocional. Cada acción tiene su consecuencia, cada traición, su precio. Mis tías comentaban entre ellas: «Daniela está irreconocible, no sale, no habla con nadie. Y Esteban, bueno, ya nadie lo quiere en el círculo». Él había quedado solo. Su empresa en ruinas, su reputación manchada, su relación destruida. Y lo más importante, su imagen de hombre exitoso, totalmente desmoronada. Yo, en cambio, estaba en el mejor momento de mi vida. Mi negocio seguía creciendo. Había recuperado mi paz, mi autoestima. Y lo más valioso, ya no sentía rencor, porque la verdadera victoria no es ver caer a quienes te traicionaron, es mirarte al espejo y amarte a ti misma por lo que eres hoy. Y yo me amaba más que nunca. Los meses pasaban y el eco de la historia de Esteban y Daniela seguía resonando en el círculo social y familiar. Lo que antes había sido un escándalo escondido, ahora era una lección hablada en voz alta. ¿Supiste cómo terminaron Esteban y Daniela? ¡Qué barbaridad!, ¿verdad? Y pensar que ella le hizo eso a su hermana. Era como si la vida se empeñara en recordarle a todos que tarde o temprano todo se paga. Supe que Esteban había tenido que vender lo que quedaba de su empresa para cubrir deudas. Varios de sus antiguos amigos lo evitaban. Las puertas que antes se le abrían ahora estaban cerradas. Daniela estaba viviendo de nuevo en casa de mis padres, deprimida, sin trabajo fijo, aislada. Mi madre, aunque sufría por verla así, me confesó: «Hija, tu hermana ahora entiende el daño que causó. Llora mucho, dice que desearía no haberlo hecho». Yo escuchaba esas palabras con calma, porque entendía algo que quizás ella apenas empezaba a comprender. El karma no perdona, ni a tiempo, ni a destiempo. Llega cuando tiene que llegar. A veces parece lento, a veces invisible, pero siempre llega. Y lo más importante, no hace falta que una lo busque. Ese era mi mayor aprendizaje. Mientras ellos caían por sus propias acciones, yo había renacido. Ya no necesitaba venganza. No necesitaba que sufrieran, porque mi mayor triunfo era otro: haberme reconstruido, haberme amado de nuevo, haber creado una vida que sí merecía, una vida limpia, llena de luz, llena de amor propio. Por eso, mirando hacia atrás, podía decirlo con el corazón en paz: el karma no perdona, pero a las que sanamos nos recompensa. Todo parecía en su lugar. Yo seguía creciendo. Mi negocio prosperaba. Mi círculo de amistades era más sólido que nunca. Mi paz interior era inquebrantable. No buscaba a Esteban ni a Daniela. Tampoco pensaba en ellos. El pasado ya no me dolía. Pero el destino siempre tiene sus formas. Fue en una feria de diseño, meses después, cuando ocurrió. Estaba tendiendo mi stand con Laura y Marcela, cuando sentí esa sensación, ese presentimiento. Al levantar la vista, ahí estaban, Daniela y Esteban, separados, cada uno caminando por su lado, pero ambos con el rostro demacrado, la mirada apagada. Por un momento, nuestras miradas se cruzaron. Daniela se quedó paralizada. Esteban desvió la mirada de inmediato.
Yo me mantuve erguida, segura, serena, sonriente. Ellos dudaron un momento. Y contra todo pronóstico, Daniela se acercó, con voz temblorosa, casi en un susurro. Me dijo: «Hermana, solo quería decirte, lo siento. No sabes cuánto me arrepiento de todo». Sentí que todo el dolor pasado pasaba por mi mente en un segundo, pero mi corazón ya estaba en otro lugar. La miré con compasión, no con odio. Le respondí con voz firme pero serena: «Ya no soy tu hermana, Daniela, pero te deseo paz y que aprendas. Porque yo ya aprendí y ya sané». Ella rompió en llanto y se alejó. Esteban ni siquiera se atrevió a acercarse. Solo se marchó rápidamente, cabizbajo. Yo me quedé ahí, en mi stand, rodeada de mi nueva vida, mi nueva energía. No había triunfado sobre ellos. Había triunfado sobre mí misma. Y ese era el mayor triunfo. Los días seguían su curso. Pero mi vida ya no era la misma. Yo ya no era la misma. La mujer que un día lloró en el suelo, rota por la traición, había renacido. Ahora era una emprendedora reconocida en mi comunidad. Mi tienda online seguía creciendo. Incluso había empezado a recibir invitaciones para dar charlas a otras mujeres sobre emprendimiento y superación. Cada vez que contaba mi historia, no lo hacía desde el dolor. Lo hacía desde la fuerza, desde el aprendizaje. Y fue en una de esas charlas donde conocí a Andrés. Un hombre sencillo, de mirada limpia, educado, atento, con una serenidad que me cautivó. Empezamos a conversar después del evento. Compartimos un café, luego otro y otro más. Poco a poco, sin prisas, sin expectativas, fuimos conociéndonos. Con él no había máscaras, no había promesas vacías, solo presencia, respeto, admiración mutua. Lo más hermoso era que yo ya no necesitaba que alguien me salvara. Yo me había salvado a mí misma. Por eso, cuando el amor comenzó a florecer, lo recibí desde otro lugar, desde la libertad, desde la plenitud. Un día, mientras caminábamos por el parque, Andrés me tomó de la mano y me dijo: «Me encanta quién eres, no por tu pasado, sino por la mujer en la que te has convertido». Sus palabras me conmovieron profundamente, porque eran ciertas. Yo también me amaba por quien era ahora. Había aprendido que el amor verdadero no es aquel que llena vacíos, es aquel que acompaña a una mujer que ya se siente completa. Y por primera vez sentí que podía abrir mi corazón de nuevo, sin miedo, sin heridas, con amor propio. Los meses seguían pasando. Mi vida había tomado un nuevo rumbo. El emprendimiento seguía creciendo. Mis talleres para mujeres se llenaban cada vez más. Y con Andrés, el vínculo se fortalecía. Era un amor sano, libre, respetuoso. Yo ya no pensaba en Esteban ni en Daniela. Los había dejado en el pasado. Pero el pasado a veces vuelve. Una tarde, recibí un mensaje inesperado. Era de un número que no tenía guardado, pero en cuanto leí el primer renglón, supe quién era. «Hola, soy Esteban. No sé si debería escribirte, pero necesitaba decirte que me arrepiento de todo lo que hice. Perdí todo. Perdí a tu hermana. Perdí mi empresa. Perdí mi vida. Y sobre todo, te perdí a ti. Nunca supe valorar lo que tenía. Lo siento, de verdad». Me quedé mirando el mensaje por unos minutos. No sentí rabia. No sentí tristeza. Sentí paz, porque entendí que su arrepentimiento llegaba tarde, muy tarde. Yo ya no era aquella mujer que rogaba amor, era una mujer plena, completa, amada por sí misma y por quienes sí valían la pena. No respondí el mensaje, no por orgullo, sino porque ya no había nada que decir. El pasado estaba cerrado, mi presente era mío, y en mi corazón solo había espacio para lo nuevo, para lo que sí suma, para lo que sí sana. Ese día confirmé que el verdadero perdón no siempre requiere palabras. A veces es simplemente vivir en paz, y yo estaba en paz, más que nunca. Después de aquel mensaje de Esteban, me sentí más firme que nunca. Era como si la vida me hubiera puesto frente al espejo para recordarme: ya no eres aquella mujer que necesitaba la validación de otros. Ahora eres tú quien escribe su historia. Y así lo sentía. Por eso, una mañana, mientras tomaba café en mi balcón,
mi rincón de paz. Abrí mi cuaderno de vida y escribí una frase que había aprendido en este camino. El dolor no define mi historia. Mi fuerza sí. Era momento de cerrar definitivamente el ciclo. No porque aún doliera, no porque necesitara venganza, sino porque yo era la única dueña de mi vida. Así que tomé una decisión. No más recuerdos tóxicos, no más explicaciones, no más vueltas al pasado. Hablé con mi madre. Mamá, ya no quiero hablar más de Esteban ni de Daniela. No por rencor, sino porque ellos ya no tienen espacio en mi presente. Ella me sonrió, emocionada. Hija, estoy tan orgullosa de ti. Has sanado de verdad. Y era cierto. Por primera vez yo sentía que tenía el control de mi vida. Mi negocio. Mis nuevas amistades, mi relación con Andrés, todo lo había construido con mis propias manos. Yo había escrito cada página de este nuevo capítulo, con lágrimas, con esfuerzo, pero también con amor propio. Y ahora yo decidía el final de esta historia, un final de libertad, de paz, de fuerza, de amor propio. No era un final triste, era un final lleno de luz, porque cuando una mujer se reconstruye, ya nadie puede volver a romperla. El tiempo siguió su curso. Hoy, al mirar atrás, no me reconozco en aquella mujer que un día lloró por la traición de quienes más amaba. No porque haya olvidado, no porque no haya dolido, sino porque he renacido. Hoy soy una mujer libre, libre de rencores, libre de culpas, libre de miedos. Mi vida es mía. Cada día me despierto con ilusión. Mi emprendimiento es más fuerte que nunca. Mi círculo de amigas es un refugio de amor y sororidad. Y con Andrés he descubierto que el amor sano sí existe. Un amor que no llena vacíos, sino que acompaña a una mujer que ya se siente completa. Hoy camino con la cabeza en alto. No necesito que nadie me valide. No necesito que nadie me pida perdón, porque yo ya me perdoné a mí misma por haber confiado en quienes no lo merecían, y ese es el mayor acto de amor propio. Si estás escuchando esta historia, si alguna vez sentiste que tu vida se derrumbaba por una traición, recuerda esto: tú no eres la traición que sufriste, eres la mujer que puede renacer de ella. Nunca lo olvides, el dolor no nos define. La fuerza con la que nos levantamos, sí.